Bienvenido Jesús Alemancia, sociólogo, investigador. Hoy queremos comentar para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y me gustaría hacer unas preguntas respecto a la situación, algunos casos que usted desde su perspectiva como sociólogo podría compartir con nosotros en esta sesión de micrófono abierto. Bueno, gracias, Yardo. Primero, yo creo que valdría la pena como hablar un poco del día, ¿no? El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que proclamó las Naciones Unidas, y es un día que está muy centrado en tratar de poner en agenda los temas que van definiendo la relación entre el Estado y la sociedad y los pueblos indígenas, ¿no? Y hago esta diferencia poco pensando mucho en el 12 de octubre, que es otra fecha importante para las poblaciones indígenas, pero que su contenido es totalmente distinto, aunque puedan coincidir en algunas opiniones. El 12 es el Día de la Resistencia, tiene un contenido más político, tiene un contenido más de defensa, más de vigencia de la historia de las comunidades y las nacionalidades indígenas, mientras que el 9 es básicamente el reconocimiento que el sistema de las Naciones Unidas hace de las poblaciones indígenas y los temas que involucran a las poblaciones indígenas hoy día, ¿no? Todos los años siempre colocan un tema central, ¿no? Han hablado del 9 de agosto, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la cultura, y entiendo que este año es el tema de las comunidades en aislamiento y que no tienen contacto, ¿no? El respeto a esas comunidades es el tema central de este 9 de agosto. ¿Por qué es importante ese reconocimiento que le da la ONU a los pueblos indígenas? Se celebra, se asigna una fecha, pero más allá de esa asignación, ¿por qué es importante? Creo que tiene que ver mucho con el tema de derechos y también de desarrollo, ¿no? Digo derechos en la medida en el que hay una historia muy, digamos que ha habido una historia muy conflictiva, una historia de negaciones, ¿no? Y quieras o no, inclusive podríamos hablar de una versión muy del continente del holocausto, porque no creo que el holocausto sea un tema particular de una población, ¿no? El continente y las poblaciones indígenas tuvieron en su momento inicial un holocausto, ¿no? Y eso lo podemos ver en el Caribe, cuando hubo los primeros contactos y todo el proceso de colonización prácticamente eliminó la población indígena del Caribe, ¿no? Y uno puede pensar que el holocausto es una dimensión gigantesca de eliminación del ser humano, ¿no? Una parte de la población humana, pero resulta que también hay una versión que tiene que ver mucho con, digamos, el esfuerzo que la razón occidental siempre ha hecho por tratar de homogeneizar a las poblaciones con las cuales tiene contacto. Y eso provocó todo el esfuerzo de eliminar culturas, de que las poblaciones se adaptaran, se integraran a la razón occidental, ¿no? Eso lo hemos vivido como continente, ¿no? Casi todas las historias de los pueblos indígenas en el continente están muy marcadas por eso, ¿no? La eliminación del idioma,
la imposición de religiones que no son propias de las comunidades indígenas, la imposición del sistema educativo. Es decir, que hoy tenemos cicatrices de, por ejemplo, de esas acciones, ¿no? De quizás una política de conquista, de eliminar cultura, eliminar un idioma, tratar de que se adaptaran. Entonces, hay mecanismos políticos del Estado, de instituciones que buscan precisamente quizás no curar, porque creo que no se puede curar, sino para poner un paño en esas cicatrices. Podríamos interpretar el 9 de agosto en esos términos, en la medida en el que cuando hablo de derecho es reconocer esa historia y tratar de garantizar de que no se vuelva a esa historia de violación de los derechos de las poblaciones indígenas en el continente, ¿no? Y esas cicatrices han continuado, ¿no? Ahí creo que un ejemplo de lo más duro es Guatemala, en donde de una forma u otra ha vivido a su manera una especie de apartheid al estilo sudafricano, pero que no se proclama, se practica, y eso llevó pues a toda una serie de circunstancias propias de la historia de Guatemala, el conflicto interno, los desplazamientos de la población, ¿no? Todo lo que implicó esa historia. Y me acuerdo muy bien cuando se debatía el proceso de paz, muchos hablaban, pero es que hay una especie de apartheid social en la práctica, ¿no? Y que no está institucionalizado como sí lo estuvo en Sudáfrica. Y yo creo que todos en alguna medida hemos vivido ese tipo de línea divisoria, vamos a decir, y de diferencia entre las poblaciones indígenas y la sociedad nacional. Nosotros también lo hemos vivido, y en el pasado reciente todo el conflicto que se dio en el occidente del país, sacó a flote todo el racismo, porque para hablar de apartheid hay que hablar de racismo contra el pueblo Nove, ¿no? Quien estuvo muy beligerante en la lucha antiminera, y toda la población, digamos, acomodada en el occidente, descargó todo el racismo que siempre mantienen a flor de piel, pero que no se levanta en la medida en que mientras el tema no implique, el tema del desarrollo no implica a los indígenas, siempre hay, hablamos muy bien sobre el bienestar, lo que implica las inversiones y todo eso, pero resulta que cuando involucra a las poblaciones indígenas, entonces viene la descarga racista, ¿no? Y eso lo vivimos, ¿no? Así que no es que sea una historia lejana esa diferencia y la sustentación de esa diferencia en el racismo. Podríamos decir entonces que hoy hay realidades que enfrentan los pueblos indígenas, y una de esas va a ser el racismo, otra ese desplazamiento obligatorio casi que tienen grandes poblaciones para, por ejemplo, recibir una educación, y que en el fondo creo que con el pasar del tiempo y en la actualidad va a estar siempre la cuestión del desarrollo, ¿no? Y allí inserto van a estar los pueblos indígenas. Sí, yo creo que hay cosas que son visibles, ¿no? Y se ha hablado de eso. Pensemos en el occidente del país, en el pueblo Nove y Buglé. La principal mano de obra agrícola en esa zona, ¿no? Entonces eso, de una forma u otra, pues, digamos que obligó a la población indígena a moverse, ¿no?
e inclusive es casi una práctica ya social entre ellos a nivel de familia, en cierta fecha, ¿no? Pensando mucho en el cultivo de café. Y ya las familias tienen como su propio calendario de desplazamiento, ¿no? Para la cosecha. O cuando el pueblo Nove del lado Atlántico y el Pacífico comenzó a integrarse a la producción del banano. Entonces también hubo un desplazamiento. O cuando comenzaba la zafra en los cañaverales, también se daban los desplazamientos. Entonces, es un pueblo que su ritmo de vida ha tenido que ver con los ciclos agrícolas. Pero resulta que en ese proceso de monetarización de la economía en la región, también y vía el sistema educativo, ha provocado también un desplazamiento propio, ¿no? Y digo propio en la medida en que no ha sido un desplazamiento que tenga que ver directamente con la producción agrícola, sino que es un desplazamiento que a raíz de la producción agrícola algunos comenzaron a quedarse en ciertas zonas, ¿no? Entonces, y otros tratando de buscar empleo se fueron desplazando en las ciudades provinciales, ¿no? Y esta es una de las cosas que nos tocaría a nosotros como investigadores poder entender, ¿no? ¿Qué ha pasado con la población migrante en Nove y Buglé en ciudades como Santiago de Veraguas, en ciudades como David, ¿no? O en localidades urbanas como Changuinola? Entonces hay un desplazamiento que comienza también a tener un propio ritmo, ya independiente de los ciclos de producción agrícola. Creo que eso es un fenómeno que también se ha presentado, y cuando hablamos a nivel educativo, una de las cosas, en un diagnóstico que estábamos realizando en el área de Changuinola sobre el uso del idioma, fue muy curioso. Todos los estudiantes Nove de los ciclos básicos generales, cuando uno les preguntaba cómo se identificaban ellos, no, mi papá y mi mamá son noves, y hablas el idioma, ¿no? Algunos me decían que sí en la casa, pero resultaba luego que otros me decían, los que estaban en mayor grado, decían, yo soy nove, pero yo no hablo el idioma, pero yo hablo el castellano, pero yo soy nove. Entonces llamaba la atención la manera como ellos se identificaban como indígenas, pero a la vez también ellos siempre decían, no hablamos el idioma, ¿no? Entonces me resultó curioso cómo ellos actuaban en términos de identidad, pero una de las raíces fundamentales de la identidad es el idioma, ¿no? Pues yo creo que eso es un fenómeno que tiene que ver con la migración, y cuando ellos ya decidieron quedarse en Changuinola, y cuando el sistema educativo los comienza a cambiar de una forma u otra, pero siguen identificándose como pueblos indígenas. Me gustaría ver esa idea de, por ejemplo, la escuela, ¿no? Usted mencionó el caso, llegan a la escuela, algunos expresaban que sí conocían el idioma, otros que no. La escuela entonces como instrumento del Estado, por un lado se convierte en un fomento educativo, cultural, pero curiosamente también en un sitio donde converge la contracultura, en el sentido de que algunos sí se identifican, otros no se identifican, y posiblemente no sea lo mismo estudiar en una escuela de multigrado en cierto territorio a una escuela aquí en la ciudad donde quizás todos los compañeros son totalmente, no sé, citadinos, por llamarlo así, ¿no? Entonces la escuela, por un lado, se convierte en un sitio donde
va a haber muchas divergencias en cuanto a las identidades, entonces. Sí, yo creo que la escuela todavía sigue siendo una institución que trata como de homogeneizar a la población, ¿no? Lo único que debido también a temas como este, de la fecha del 9 de agosto y los temas que el Sistema de Naciones Unidas propone para tal año, también eso ha permitido como, digamos, ventilar las situaciones, a hablar sobre lo que acontece en la realidad de los pueblos indígenas. Entonces, resulta que digamos que el Sistema de Naciones Unidas, con esto en su momento, con las 2 décadas de los pueblos indígenas, ¿no? A raíz de los 500 años, en los años 90, y todo lo que se involucró en términos del esfuerzo internacional de cooperar y ayudar en los temas vitales que vivían las comunidades indígenas, ayudó mucho a abrirse a nuevas perspectivas, ¿no? Y digo nuevas perspectivas porque eso implicó tratar de entender de qué manera se entendía el bienestar o el desarrollo para las comunidades, ¿no? Qué implicaba la educación bilingüe, ¿no? Y hago la acotación acá que en una primera versión la educación bilingüe básicamente era aprender el castellano y hablar un idioma indígena. Luego, en el espacio que se abrió a nivel de debate y reflexiones, se incorporó lo de la interculturalidad, ¿no? Entonces no era suficiente solamente que se hablara castellano y un idioma indígena, sino que la misma propuesta de reivindicación de una educación para las comunidades, esto, además del idioma, comenzó a involucrar la interculturalidad, entendida como una forma de relacionamiento entre dos culturas muy distintas, en el cual una afianzaba todo su herencia, ¿no? Todo su potencial cultural para poder interactuar. Yo creo que esa es una de las cosas que en este debate que se abrió durante las 2 décadas de los pueblos indígenas permitió como que un término que no estaba al principio entrara, y además también implicó romper ciertos argumentos de la lógica educativa del Estado. Siempre cuando decían la educación bilingüe era porque siempre decían esto es que el muchacho tiene que prepararse en hablar castellano para tener empleo, ¿no? Esa fue una de las primeras formulaciones de la educación bilingüe, y cuando se incorpora la interculturalidad, no solamente es para el empleo, sino también para poder interiorizar dentro del sistema educativo la relación, pero también el afianzamiento en la población indígena de poder ellos generar su propio espacio de desarrollo, su propio espacio de práctica de sanaciones que no corren por las pistas de la institucionalidad de la salud, y inclusive abrir el diálogo con la institucionalidad de la salud, con los ministerios, con los centros de salud, con las direcciones regionales de salud, de cómo se interactuaba la política estatal, el acceso a la salud, con prácticas propias de sanación, ¿no?, que hay en las comunidades. Abrió mucho el espacio de poder entender eso y romper algunas ideas muy lineales sobre qué es la salud dentro de dentro de las comunidades, qué es la salud, digamos, cómo lo entiende la institucionalidad médica y la misma política de salud, ¿no? En el tema educativo, en el tema de la alimentación, ¿no? Cómo eso fue
generando pues reflexión e interacción. Un ejemplo de lo que decía son las pruebas de admisión que tienen las universidades que están en español, los formularios que están en los centros de salud que están en español, o quizás sea el caso de que haya algún formulario haya sido traducido al idioma indígena. Pero sí, efectivamente la lengua entonces permite a ese usuario, digamos, acceder a una universidad, conseguir un puesto de trabajo, en definitiva, no solamente es la lengua también, ¿no?, lo que se reconoce este 9 de agosto, sino también la posibilidad de que estos ciudadanos participen en sociedad. Yo creo que para el caso nuestro, ¿no? Creo que ahí, no sé cómo denominarlo, es una especie de transición o digamos espacios que se han abierto a nivel de reconocimiento, ¿no? Una de las cosas que el Estado siempre lanza con mucho orgullo en el sistema electoral y el sistema político panameño es la participación, digamos, en democracia de las poblaciones indígenas, porque el Código Electoral reconoce la representación directa de las comarcas en la Asamblea Nacional, ¿no? Yo creo que sí, es un reconocimiento que se hizo digamos, de manera muy especial a partir del golpe de Estado del 68, ¿no?, cuando se abrió la Asamblea de los 505, ¿no?, y luego cuando se fue, digamos, cambiando la manera como comenzó a funcionar la Asamblea, y se reconoció eso. Yo creo que es un elemento que bueno, hablando en estos tiempos de la institucionalidad democrática, pues tiene validez y representación, ¿no?, digámoslo así. Pero resulta luego que también hay en los últimos, a raíz de ese periodo que vivimos, también ha habido como un reconocimiento al esfuerzo de tener un eje en la política educativa permanente, de la educación de los pueblos indígenas. Y en ese caso yo creo que la historia de eso nos permite como tener una trayectoria de cómo el Ministerio de Educación comenzó a asumir ese compromiso desde el punto de vista de incorporar profesionales indígenas en el MEDUCA como área, ¿no?, de atención en política educativa, y luego cómo eso se fue transformando en lo que hoy día es la Dirección Nacional de Educación Bilingüe e Intercultural, ¿no? También eso es un avance institucional, una Dirección Nacional dentro del Ministerio de Educación, centrado en ver de qué manera se puede implementar a nivel de política educativa la educación bilingüe intercultural, ¿no? Entonces vemos que se han abierto posibilidades de diálogo y de entendimiento, aunque pueda que falte mucho, ¿no? El Ministerio de Salud tiene la Dirección de Salud Indígena, tiene una sección dedicada a tratar de tener una relación permanente con las comunidades indígenas, ¿no?, desde la perspectiva de la oferta de salud, de la política de salud del ministerio, ¿no? Entonces, ahí se han abierto estos espacios, pero luego, si vamos al balance de la implementación real, entonces ahí es donde, digamos, hay desfases, matices. En el caso de la educación bilingüe intercultural, están las leyes específicas para el uso del idioma, el alfabeto, está
el componente de la educación como parte de la política educativa, ¿no? El componente de la EBI, educación bilingüe intercultural, pero si lo llevamos a los territorios, es donde, digamos, hay diferencias. Fíjense, hay un tema permanente. Cuando hablamos de la migración a los centros urbanos, ya sean capitales provinciales o aquí mismo en la ciudad de Panamá, lógicamente que la mayoría de la población es mestiza, ¿no? Y resulta que es en la periferia, vamos a decir, o en Panamá Oeste, donde comienzan a concentrarse gran parte de la población migrante, indígena. Pero resulta que las escuelas están dentro de los patrones de las direcciones regionales, dentro de los patrones del sistema escolar nacional, y los muchachos que están, entonces, los hijos de los migrantes, cuando ingresan a la escuela, a los ciclos básicos generales, resulta que se encarrilan en todo un proceso educativo general y no dentro de los marcos de la educación bilingüe intercultural. Entonces siempre hay como una especie de diferencia que se hace. La educación bilingüe intercultural es para las comarcas o los territorios, no es para las ciudades, porque no se da a entender como que la ciudad no está preparada para poder de manera muy particular atender a esa población indígena migrante. Y hay poblaciones, por ejemplo, en Chepo, eso mismo. Y pertenecen a una... Ajá, ¿no? Y eso también lo vimos en una visita que hicimos a varias escuelas acá en Panamá Este. Y ahí, claro, son las características de nuestra sociedad, de nuestro país. Hablaba con los docentes y entonces hablábamos sobre este tema. Y ellos me dicen, pero acá se nos complica. ¿Y por qué se les complica? Porque aquí ya no solamente tenemos que atender a la población indígena, ya sea a los noves que han migrado, a los emberá que habitan Panamá Este, o los bonam, o los propios cunas. No, es que ahora tenemos que atender también migrantes árabes, chinos, africanos, ¿no? Y aunque sean de manera estacional o algunos que se han quedado, entonces se nos complica porque además de tener digamos la situación de que las familias indígenas que no se quedan en la comarca, ¿no? En este caso hablo de unas escuelas en Tortí y en Cañita, en Panamá Este, y me dice, pero es que resulta que ya teníamos a los niños indígenas en los salones y siempre tratábamos de acompañarlos para que se fueran adaptando al salón, ¿no? Hablábamos con los padres, ¿no? Tienen que adaptarse hablando castellano. Pero nos resulta que nos viene un árabe, nos viene un chino y nos viene un africano, cada uno habla su idioma y entonces nosotros no estamos preparados para eso. Se evidencia en definitiva la diversidad cultural que tiene Panamá, ¿no? ¿No? Y que el programa no solamente es como el énfasis en los indígenas, sino también que hay otras culturas que forman parte del sistema educativo panameño. Hablando un poquito, ya esto nos traslada, digamos, a ciertas realidades donde, digamos, en el plano institucional se enmarca y permite el diálogo de acción del Estado. Eso es lo que uno observa cuando va a las comunidades, cuando va a esos colegios. En el plano quizás de usted caminar por la ciudad, de participar en los negocios de la ciudad de Panamá o incluso fuera también, ¿cómo usted observa a ese indígena buscando, digamos, un sustento económico? En el sentido de que
Yo los he visto también trabajando en supermercados, en gasolineras, en algunas empresas también participan. Esto tiene que ver en este caso, digamos, con el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la educación, la oportunidad de educarse, ¿no? El que por razones digamos, de pobreza, esto, y conociendo cómo la pobreza es una limitante fundamental para el acceso a la educación, esto resulta que o sea, es una combinación de fenómenos. Hay pobreza, se limita el acceso, pero por otro lado también hay, digamos, muchachos que terminan en la básica general y no quieren seguir estudiando, y entonces quedan limitados. Entonces, y luego los muchachos que salen de los territorios, que vienen a la ciudad en busca de empleo, ¿no? Entonces, claro que con gran parte de la población nacional que está inmersa en la pobreza, en la informalidad, forman parte, digamos, de ese pueblo trabajador que busca el empleo y trata de sobrevivir con eso, ¿no? Una gran mayoría. Entonces, está esa situación. Pero por otro lado, también hay que entender que ha habido una movilidad social que se generó a partir de los 70, ¿no? Y estamos entonces en el debate de la masificación de la educación. Hay sectores sociales que condenan la masificación, ¿no? Siempre criticaron de que la masificación bajaba la calidad de la educación, pero resulta que la masificación de los años 70, en especial de la universidad y digamos, de los bachilleratos, permitió que muchos jóvenes indígenas pudieran estudiar en la ciudad de Panamá o en las ciudades provinciales y lograran un título. Luego pasaban a la universidad y eso provocó cambios. Entonces, resulta entonces que hubo una movilidad social en el que ese que logró graduarse del bachillerato, pasar a la universidad pública, ser un profesional, el sentido de su social, digamos, cambia, aunque siempre va a estar presente el fuerte componente identitario. Entonces resulta que ese tipo de movilidad luego redundó en cosas como antes la administración estatal a nivel regional eran profesionales que venían de la capital o de las ciudades provinciales y se hacían cargo de los servicios públicos en los territorios. Hoy día eso es lo mínimo, casi ya no existe. Son profesionales indígenas salidos de esta Universidad Nacional o que venían de afuera, que tuvieron la oportunidad de obtener una beca, salir afuera, los que ahora dirigen las direcciones regionales de educación, salud, ¿no? Toda la estructura de la administración pública. Y ahí ya cambia. Y luego, para no irnos lejos, el acceso a la educación superior nos permitió también a nosotros ser parte, digamos, del cuerpo docente de la Universidad de Panamá, pero en una cantidad lógicamente mínima, ¿no? Creo que aquí en el campus no pasamos de 25. De hecho, me hace pensar también en las propuestas de formación académica de las universidades en cuanto a educación, específicamente bilingüe, intercultural,
lenguas en contactos que posiblemente sean muy escasas en muchas universidades. Ahora bien, comprendiendo esta movilidad, digamos, del tipo, digamos, del Estado que busca la participación, o más bien la formación de estos grupos, y por supuesto también su inserción. Ahora, usted mencionaba al inicio de esa movilidad que hubo de algunos grupos indígenas en protestas. O sea, son grupos que enfrentan estos desafíos de educación, de trabajo, pero que a la vez tienen un pronunciamiento social y participan. ¿Cómo comprendemos eso en el Día de los Pueblos Indígenas? Es que a ver, hay una realidad también que tenemos que tener en cuenta. Hay un apego a la tierra, ¿no? Sobre todo la población que está en los territorios. Pero también hay, digamos, una especie de relación con los territorios, con gente que está fuera de los territorios, y que con todo esto que hemos hablado tiene que ver con, digamos, salen y entran porque están vinculados al sistema de partidos políticos, o salen y entran porque están vinculados a la administración pública, ¿no? A la administración de las instituciones públicas, y se va estableciendo una especie de diferencia, y eso no lo podemos esconder, por más que queramos embellecerlo con palabras, ¿no? Hay una diferencia entre la población que está pegada a la tierra, ¿no? Y que su sentido de vida sigue siendo, digamos, la relación con la naturaleza, el apego a la tierra como, digamos, una idea fuerza que le da sentido a la vida, ¿no? Es el que permanentemente está produciendo de una forma u otra, digamos, también ciertos fenómenos como la política turística, que crea un imaginario de tener una relación con la tierra y la naturaleza para atraer gente de afuera. O sea, entonces esa diferencia hace que la forma de pensamiento y de lógica entre la gente que vive en los territorios y los que están afuera, ¿no? Teniendo en claro que hay un proceso migratorio muy permanente que está creando una población indígena fuera de los territorios, ¿no? Cunayala, si uno lo pusiera en porcentaje, tendríamos que revisar la cifra de último censo. Más del 60% de la población está fuera de la comarca, ¿no? Y esa población está distribuida a nivel nacional entre Changuinola, Colón, Ciudad de Panamá, Chitré y otras localidades. Y bueno, uno diría, pero entonces, ¿para qué existe la comarca? No, pero es que internamente la gente sigue viviendo en el territorio, ¿no? Por más que el 60% de la población esté fuera. Y eso pasa también en el caso Nove. Yo creo que para mí sería muy estratégico poder hacer un estudio sobre la migración en 3 localidades: Santiago, David y Changuinola, ¿no? Entonces, poder entender también qué pasa con esa población migrante que tiene una característica que uno no podía establecer las etapas. En el caso de la población que uno sí puede establecer las etapas. Los 70 comenzó la migración más fluida, ¿no? Hasta, digamos, los años 90.
En los 90 la migración fue más interna. Era ya gente viviendo en la ciudad que migra hacia Panamá Oeste, después de la invasión del 89. Pero luego, entre los 80 y los 90, hay una generación de muchachos nacidos en la ciudad de Panamá, ¿no? Y ya hay un corte ahí. Hay toda una generación que su socialización ha sido aquí en la ciudad de Panamá, no en la comunidad. Entonces también ya tienes una forma y sentido muy distinto a los otros muchachos, ¿no? Entonces, el idioma, lo que se consume, ¿no? Las mismas relaciones de, digamos, de pareja. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que se nos hace muy necesaria para poder entender el ritmo demográfico de la población indígena que está saliendo y se está quedando en las ciudades. Y eso implica también el tema que hablaba hace un rato de un Ministerio de Educación que tiene una ley, un reconocimiento, pero que en términos administrativos y en términos de dinámica no logra establecer cómo se va a atender a esa población migrante indígena en la ciudad. Por eso que las direcciones regionales, dice, pero es que no, en la ciudad de Panamá, ¿cómo vamos a abrir una escuela solamente para indígenas? Cuando además la población está dispersa por toda la ciudad, en la periferia. Entonces es un problema entre infraestructura, la misma política, la formación docente y los muchachos que van a esa, si fuera así, escuelas indígenas de educación bilingüe intercultural en la ciudad, ¿de dónde vamos a sacar los docentes? ¿No? O sea, implica todo un desafío para el Ministerio de Educación eso. Sí, encontrar una solución está algo complejo, ¿no? Porque precisamente esas variables de un centro donde hay quizás en mayor proporción noves, cunas, y no se determina con otra escuela o colegio que tenga más fijamente una población, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado. Me parece que, bueno, hemos hecho alusión brevemente a este día que vamos a celebrar, y me parece que el reconocimiento a la situación en la que estos grupos convergen, me parece importante establecerla y compartirla con sociedad. Sé que suena un poco desafiante lo que le quiero preguntar, pero ¿qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué ideas así muy incipientes, conociendo también algo, que el tema de los datos? Usted mencionaba algunos censos, datos, yo he buscado también, y a veces los datos no sé cómo interpretarlos, cómo manejarlos por años, ¿no? Esos instrumentos, por ejemplo, en el último censo que se hizo, hay poblaciones que quizás estuvieron no en su casa, otra población que estuvo en otro territorio. Entonces esos datos son orientativos en principio, pero me parece que, por ejemplo, para hacer política pública los datos son fundamentales. ¿Qué soluciones tendríamos ante? A ver, yo creo que hay una a ver, yo lo veo en varios planos. Uno, el dato duro, el dato estadístico, demográfico, ¿no? En especial, ¿cuánta población indígena hay en las zonas urbanas? ¿No? A partir de ahí, tendríamos que entrar a otro nivel para poder entender la dinámica. Hay cambios, hay posturas frente a la identidad cultural. Eso implica entonces tener que hacer historias de vida, tratar de poder entender, digamos, de manera más cualitativa esa migración y esa historia que tiene la gente que está en la ciudad, ¿no? Sobre eso, luego entonces pensar en
cómo las políticas públicas han respondido hasta ahora entre sus aportes y sus limitaciones, para poder entender, bueno, esto se avanzó en esto, hay limitaciones en esto, porque eso obligaría entonces a las políticas públicas a tener que pensar, bueno, hemos hecho esto, nos falta esto, pero hay un fenómeno que está sucediendo que nosotros no estamos entendiendo, ¿no? Es como esta cuestión a mí me llamó mucho la atención ver a estos niños noves en Changuinola, y cuando hablaba con ellos dicen, no, yo soy nove, pero yo no hablo el idioma, ¿no? Entonces y acordémonos que el idioma tiene que ver con lógica y con valores, ¿no? Y siempre me ponía a pensar, la familia, ¿no? Yo trataba de entender que la familia de esos niños, ¿no? Estos deben de tener una cohesión identitaria muy fuerte, que a pesar de que el niño no hable el idioma, él se reclame. Y él diga, no, yo soy noble, pero no hablo el idioma. Entonces, yo creo que ahí hay un valor fundamental. No hablo el idioma, pero sigo siendo indígena. Entonces, a la política pública le tocaría, mira, bien podíamos establecer con este tipo de población de niños que están creciendo fuera de los territorios, ¿no? En una localidad como Changuinola, ¿no? Y cuyos padres son trabajadores en la industria del banano. ¿Cómo podíamos hablar? ¿Cómo se podía hacer y hablar con esos niños y recuperar memoria, historia, idioma, ¿no? Me parece un caso muy particular el de Changuinola. Y yo casi estoy seguro que esta población migrante entre sí debe ser diferente el niño de David, de Santiago y de Changuinola. Es decir, que esa solución implica dimensionar por sectores, digamos, las situaciones en las que hay, porque hay una migración, el fenómeno migratorio está ahora trayendo, digamos, más exigencias, ¿no? Aparte de lo que mencionaba usted, la identidad, que puede ser, bueno, no con el idioma, pero sí estoy con mi familia, con la práctica que tengo en la casa, sí sigo siendo indígena. Algunas palabras finales, yo creo profesor. ¿Sí? Sí. Yo creo que la realidad siempre es desafiante, ¿no? Y yo creo que el compromiso de los profesionales, indígenas o no indígenas, es poder entender la realidad en la que estamos inmersos, ¿no? Y tratar de que la política pública realmente responda a los intereses de la población y no se quede como un simple discurso que más bien al final redunda en la élite económica y política del país, sino que también la vida está mucho más allá de esa élite. La vida la tiene, digamos, genéricamente ese pueblo panameño tan diverso, ¿no? Que es el que realmente sufre toda la situación social que la economía que tenemos hoy día le niega el derecho a tener una vida digna, a tener salud, comer bien, educarse, tener empleo, ¿no? Cuando uno va a ver las cifras de pobreza y de la informalidad, vemos un futuro muy, muy complicado, ¿no? Entonces, y las comunidades indígenas somos parte de este país y tenemos un futuro común, ¿no? Pero un futuro común mediado también por nuestra historia y la identidad que nos han dejado nuestras familias.